Vamos a atender una breve porción de las Escrituras del Evangelio de Marcos. Estamos en la recta final del capítulo 12. Y esta porción de las Escrituras se encuentra hoy en el capítulo 12, del verso 38 al 40. Solo vamos a leer 3 versículos en el día de hoy. Marcos 12, del 38 al 40, y dice la palabra del Señor así. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Su palabra. Bien, continuamos con la andadura de la última semana de Jesús antes de sus padecimientos, de su pasión y de su crucifixión. Estando en el mismo lugar que lo dejamos el domingo pasado, o sea, Jesús sigue en el templo y predicando con denuedo y exhortando a todos aquellos que se le acercaban y llegaban a su paso. Prestando un poco de atención al comienzo de nuestro verso 38, nos daremos cuenta de que es una continuación directa del versículo 37 que dejamos atrás, que fue el último verso que atendimos en el último sermón en cuanto a Marcos. Si notamos bien, el verso 37 termina con: y la gran multitud del pueblo le oía de gran manera, de buena gana, perdón. Y el 38 dice: y les decía en su doctrina. Notan cómo concuerda perfecto, en consonancia, la misma oración en la misma frase. Lo que pasa es que los autores y aquellos que separan y encabezan y separan con versículos y encabezados en ocasiones, pues para que haya una buena estructura entre acontecimiento y acontecimiento, a veces se mezclan estas cosas, pero la mayoría de comentaristas, y uno solo cuando se da cuenta de que todo forma parte de la misma expresión. O sea, el pueblo lo oía de buena gana y en consecuencia él les decía en su doctrina, ¿entienden? Por tanto, tenemos que entender que este texto es un mismo contexto respecto al sermón anterior, cuando vimos que Jesús les preguntaba a los escribas sobre quién es el Cristo, de quién es hijo. ¿Se acuerdan? Amén. Bien, podemos ver en este relato, sobre todo en su paralelo de Mateo, que es muchísimo más completo de lo que en estos 3 versículos habla Marcos. Mateo explica este relato en su totalidad, y les recomiendo que lo lean, o vamos a leer una gran porción en esta tarde en cuanto a esto. Y vemos como una vez más Jesús pone en su lugar, de una manera contundente, a los líderes de Israel. Pero en esta ocasión de una manera, como hemos dicho, más amplia y muchísimo más fuerte. Probablemente esta forma tan gráfica de exhortar al grupo de líderes del pueblo de Israel y de advertir al pueblo sobre ellos se debió a que eran sus últimos días en su ministerio terrenal, ya que iba a morir, resucitar y ascender hasta la diestra del Padre Celestial. De ahí a que vemos como en estos últimos tiempos de su vida, en sus últimos días de su vida, no deja en el almacén de aquello que tenía, en la alforja de ese pan que tenía que compartir, la advertencia acerca de los líderes de Israel, quiénes eran a la hora de descubrirlos y para advertir al pueblo. Y permítanme leerles el relato que encontramos en el paralelo en el Evangelio de Mateo, para que entiendan ¿por qué hablo de tanta rotundidad en las palabras de Jesús? Porque es mucho más de estos 3 versículos que hemos leído aquí. Permítanme solo la segunda parte de este relato, que es larguísimo, pero tenemos que leerlo. Dice así en Mateo capítulo 23, no hace falta que lo busquen, nosotros leemos del verso 13 en adelante, y escuchen con qué rotundidad y firmeza nuestro Señor Jesucristo señala de una manera contundente a los líderes del pueblo de Israel, en este caso a los escribas y fariseos, etc. Dice: ¡ay de vosotros, los hay! ¿Se acuerdan? Amén. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que colgáis el mosquito y traigáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y si decís, si hubiésemos vivido en la vida de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque tanto he aquí yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos aún mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Te quedas sin palabras y sin aliento de la clase de exhortación completamente contundente de nuestro Señor Jesucristo en su última semana en la faz de la tierra, censurando, exhortando la conducta de los líderes de Israel. ¡Ay, escribas y fariseos! Está fuera de toda cuestión, como nuestro Señor Jesucristo no deja ningún recoveco a la hora de describir el pecado, la maldad y la mala intencionalidad de los escribas y fariseos, de los líderes de Israel. No se guarda nada, todo lo presenta y lo pone delante. Creo que todos entendemos el porqué de esta exhortación tan explícita, y si no, se lo digo. Porque su pecado y su mal no se quedaba en ellos y en sus casas. Hay personas que siguen a Dios en el anonimato y su mal puede ejercer algún tipo de influencia a los que tiene cerca, pero no se extiende demasiado. Se queda en ellos y en sus casas. Pero el mal de ellos se extendía al pueblo, porque eran los líderes de la enseñanza, los responsables del adoctrinamiento dentro de la sinagoga, cada fiesta, cada Shabbat, cada reunión, cada partimiento del pan, etc. Por eso la contundencia y la advertencia, porque su mal iba más allá de ellos, se extendía a todos los que le rodeaban. Como
Ya pudimos ver, los escribas, como hemos dicho, eran los encargados no solo de transcribir y copiar los escritos sagrados, sino de enseñar y transmitir la verdad de las Escrituras. Por tanto, su posición sumada a su pecado los trasladaba de guardadores del pueblo y sus instructores a aquellos que propiciaban más o mal. ¿Entienden esta verdad? Es por eso que podemos ver como comienza con una advertencia contundente en nuestro texto de hoy. Guardaos de los escribas. Amén. Guardaos de los escribas. Jesús claramente pone una barrera entre los escribas y el pueblo para la protección y salud espiritual de este pueblo. Podemos ver cómo utiliza la palabra guardaos, blepo en griego, que apunta a observar, a mirar, a con cuidado observar a los escribas, lo que dicen y lo que hacen. Eso es guardar. Observar con cuidado aquello que hablan y aquello que hacen. Es evidente que cuando se refiere a observar, también se refiere, como hemos dicho, y está absolutamente incluido, la doctrina que sale de la boca de los fariseos, pero sobre todo tiene relación directa con aquello que ellos hacen, con aquello que ellos vivían. Como hemos dicho, como líderes de Israel, tenían que observar la conducta a imitar de los líderes de Israel. Podemos observar en el paralelo de Mateo, que dice lo siguiente, dice el versículo del capítulo 23, del verso del 1 al 4, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es evidente la diferencia que hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los escribas y fariseos, que enseñan desde la cátedra de Moisés, y entre lo que ellos hablan y lo que ellos viven cuando se bajan de esa silla, de esa cátedra. La cátedra de Moisés apunta a lo que Moisés, desde donde Moisés se sentaba y enseñaba al pueblo de Israel. Por tanto, estos escribas y fariseos eran de alguna manera los sucesores y los herederos de la transmisión de las Escrituras, sentados desde la silla de la cual lo enseñan. Por eso, en la tradición del pueblo de Israel, el maestro, el rabino, cuando se sentaba, adquiría esta posición, era un símbolo de que todo el mundo sabía de que iba a comenzar a enseñar. Pues desde esta cátedra de Moisés ellos enseñaban. Por tanto, Jesús les enseña que atiendan cuidadosamente a la enseñanza que procede de las Escrituras, pero sobre todo que observen su conducta. Porque observando su conducta sabrán diferenciar entre lo que tienen que hacer en cuanto a la doctrina verdadera y lo que no tienen que hacer en cuanto a lo que se desajusta de la doctrina en base a la manera que tienen de vivir. Haced lo que ellos dicen en cuanto a lo que esté sujeto a la Escritura, pero no haced lo que ellos hacen en cuanto a lo que hacen cuando se bajan de la cátedra de Moisés, porque nada de lo que dijeron desde la silla lo cumplen cuando se bajan de ella. Es por eso que aunque nosotros como ministros del Señor, mis hermanos, vemos la contundencia del Señor Jesucristo, ¿no?, ministrando todo esto, y es por eso que aunque nosotros como ministros del Señor no tenemos que estar todo el día censurando y señalando a otras personas desde el púlpito, ya que no es nuestra labor, mi labor como pastor no es estar aquí de continuo censurando a derecha y a izquierda lo que hacen fuera de este lugar, pero sí que es verdad que en momentos puntuales que se requiera, se tiene que señalar con todo lujo de detalles aquellos de los cuales el pueblo se tiene que cuidar. Amén. Está claro que no estaremos todo el día porque no es nuestra labor. Pero sí que es verdad que en momento puntual, en un momento que lo requiera, se tiene que señalar con todo lujo de detalles para que el pueblo sepa poner distancia y medio entre aquellos
que pueden provocar su mal. Amén. Vivimos en un tiempo en los cuales algunas personas creen que no se puede señalar al pecado ni al pecador, que no se puede señalar la falsa doctrina y que no se puede prevenir al pueblo con todo lujo de detalles de aquellos lugares y de aquellas personas y de aquellas enseñanzas que puedan perjudicarles. Nada más lejos de la verdad, y lo acabamos de comprobar en boca de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no estamos hablando que a primera de cambio nos pongamos encima de los púlpitos a señalarnos unos a otros, como hemos dicho, no es nuestra labor. Y sobre todo si se comete un error, todo el mundo, nosotros lo podemos cometer, hoy mismo quizá. Amén. No se trata de que a primera de cambio ya estemos señalando, pero sí que es una verdad que en un momento puntual se tiene que señalar al que hace lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. Leemos en las Escrituras en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 14 lo siguiente: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, una serie de enseñanzas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y que también en ocasiones se repartía por las demás iglesias, dice, a ese señaladlo. Otra vez, por si no nos hemos enterado de esto, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Cualquiera diría que son palabras fuera del amor de Dios, pero son palabras inspiradas por Dios, escritas por la pluma de Pablo en el Nuevo Testamento o a la carta de Tesalonicenses. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 20. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Aunque está claro que hay unos procesos, pautas y protocolos para llegar a este punto que la Escritura nos enseña, ¿recuerdan? Ves con él a solas, si no lleva un hermano, si no delante de la iglesia. Hay un proceso, llega un momento determinado que el señalamiento, el apartarte, el censurar públicamente es una necesidad que hoy brilla por su ausencia en medio de las congregaciones, creyéndonos que es ausencia de amor cuando es la manifestación de todo lo contrario. Amén. Porque no hay nada más difícil para un creyente verdadero, para el malo no, pero para un creyente verdadero que ama a sus hermanos y quiere el bien de la gente, tener que decir la verdad tal cual es. Pero antes sea Dios veraz que todo hombre mentiroso. Es por eso que vemos a Jesús no hablando al aire, no siendo subjetivo y místico y ambiguo, sino siendo claro y directo. Cuidaos de los escribas, porque son todo esto. ¿Ustedes creen que quedó alguna duda en el pueblo de Israel que escuchaba acerca de ellos? Absolutamente ninguna duda. Pues nosotros tenemos que tomar su ejemplo y el permiso de las Escrituras sujeto a los procesos adecuados, como hemos dicho, tenemos el deber y la responsabilidad de actuar de la misma manera. Si sumamos todo el contenido en cuanto a exhortación de Jesús y los escribas y fariseos encontrada en todos los evangelios, sobre todo en el texto que hemos leído de Mateo, nos encontraríamos con una lista interminable y profundizar en cada uno de estos detalles nos tiraría 25 sermones. Así que solo nos limitaremos a lo que Jesús censura en el Evangelio de Marcos, que es lo que nos lleva y lo que nos encierra en el día de hoy. En primer lugar dice que gustan de andar con largas ropas, dice Jesús, de los escribas. La particularidad de estos atuendos, de una manera muy simple de explicarlo, su particularidad es que se diferenciaban de todos los demás. Estas ropas largas, su particularidad era que eran diferentes. Mientras que las personas vestían más o menos todas iguales en base a su poder adquisitivo y lugar y trabajo, etc., los atuendos que utilizaban los escribas, fariseos y demás, los líderes de Israel, se distinguían a simple vista del resto. Tú veías a una gran multitud y entre medio de la multitud sabías dónde había un escriba, un fariseo, un líder del pueblo de Israel. Es por eso que Mateo matiza y dice en el capítulo 24, verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias
y extienden sus flecos de sus mantos. Es muy significativo lo que encontramos aquí, ya que tanto las filacterias como los flecos en los mantos son vestimentas distintivas de Israel, que no tienen que ver con la tradición, sino con el propio mandamiento. Las filacterias y todo lo que aquí, y los flecos de los mantos, no se lo ponían por tradición, sino que se lo ponían por mandamiento. La filacteria, en hebreo tefilim, son estas tiras de piel con una caja en su extremo que se atan en el brazo y se las ponen en su mano y se las atan en su frente, que en el contenido de la caja tienen ciertos textos que ahora no vienen al caso de las escrituras, y se lo ponen cuando van a orar durante 3 veces al día. En Deuteronomio capítulo 6, verso 8, cuando dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, cuando habla de oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y empieza a dar un relato de lo que tiene que hacer en cuanto a todo esto. Entre todas las cosas, el verso 8 dice, y estas cosas que te digo, las atarás como una señal en tu brazo, y estarán como frontales delante de tus ojos. Por eso es que lo hacen. Pero en vez de hacerlo con respeto, con reverencia y santidad, ensanchaban estas tiras de piel, haciéndolas más visibles, con el propósito no de la obediencia, sino con el propósito de la apariencia. No se escondían a ponerse el tefilín y a orar arrinconados en una pared, sino que exhibían sus tiras de piel. Hoy en la actualidad hay unos precios desorbitados de cuánto valen estas herramientas de oración en el pueblo de Israel. Artesanales y una cosa desorbitada. Y las exhibían, las ensanchaban para aparentar aquello que en realidad no eran. Por otro lado, menciona los flecos de sus mantos. Estos flecos, conocidos como tzitzit en hebreo, son como unas cuerdas con unos nudos que cuelgan de las esquinas de los mantos, que son un recordatorio continuo de la ley del Señor. En el manto de oración y en otros mantos en sus esquinas ponían estas cuerdas con estas borlas en las cuerdas, estos nudos que les recordaban las Escrituras. Y no se lo sacaban de la tradición, sino de la propia Escritura. En Números capítulo 15, versos del 38 al 40 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan cada franja en los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. ¿Notan? Una ley de un atuendo externo que hiciera de recordatorio de la ley que tenían que tener en su corazón para guardar los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan de esta anécdota? Que un rabino en cierta ocasión se aleja de la voluntad del Señor, tiene problemas en su matrimonio y, con todos mis respetos, quiere estar con cierta mujer, y cuando están en la habitación el hombre se quita la chaqueta, y en cuanto se quita la chaqueta se ve los flecos de su manto que llevaba dentro de su atuendo, y se acordó de los mandamientos, y ese fleco, ese recordatorio hizo que saliera de esa casa, pidiera perdón a su mujer y se reconciliara con Dios. Porque tenía un propósito en concreto. Pero en cambio, los escribas de la época, los flecos de sus mantos, o lo que es lo mismo, los hacían más largos y visibles, los que los llevaban a la misma transgresión que estábamos hablando con el tefilín. Aquello que les tendría que recordar la ley del Señor, lo utilizaban para transgredirla. El fleco del manto que me tiene que recordar que tengo que ser humilde y el ego lo tengo que aniquilar, lo utilizaba para mi soberbia. Pero continuamos. Y aman las salutaciones en las plazas. Ya con su indumentaria puesta, se paseaban por las plazas con la única intención que los vieran, los reverenciaran y en este caso los saludasen.
Cuando en este caso se habla de saludarse, no se refiere a buenos días, ¿cómo está usted? O un shalom de la época, lo que sería común, normal y corriente, sino un saludo en sintonía con el rango orgulloso que exhibían y presumían. Es por eso que leemos en el paralelo de Mateo, en el capítulo 23, versículo 7, y le gustaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamasen rabí, rabí. Como saben, la palabra rabí es la palabra que se utiliza para maestro, lo que les otorgaba, de alguna manera, autoridad y liderazgo en cuanto a los asuntos de leyes de las Escrituras, los asuntos de la tradición, los asuntos de camino. Sin embargo, en el mismo paralelo de Mateo, Jesús les advierte en cuanto a que no deseen ser maestros, en que no deseen que los llamen rabí, porque recibirán mayor condenación, porque aquel que anhela que lo llamen, aquel que tiene un corazón inapropiado será juzgado por su corazón, no por ser maestro, no porque lo llamen maestro, sino por qué quieren que lo llamen maestro. Francisco La Cueva, teólogo conocido por muchos de nosotros, en cierta ocasión escribió: es un honor para el que aprende la palabra de Dios el respetar debidamente a quien se la enseña, pero es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de los que aprenden. Y el maestro que se comporta de esta manera necesita, en vez de ponerse a enseñar, aprender la primera lección de todas, que es la humildad. Amén. No solo las salutaciones en las plazas, sino las primeras sillas en las sinagogas. Los primeros asientos en las sinagogas estaban reservados en primer lugar para aquellos que ministraban el servicio, entre los cuales obviamente se encontraban escribas y fariseos. En ningún caso lo que Jesús está diciendo es que los primeros sitios sean inapropiados para la gente que acudía a la sinagoga, ni tampoco está intentando decir que los que ministran no deben ocupar los primeros lugares, porque es lógico que estén en el primer lugar, ya que tienen que acceder a la estrada de una manera más accesible. El problema de pensar en esto es que sería absurdo que los primeros asientos estuvieran diseñados para que no fueran ocupados. No tiene ningún tipo de sentido eso. El problema, como decimos, es que ellos se sentaban en esos lugares otra vez con la intención, una vez más, de aparentar algo que no eran, de llevarse una gloria que no era suya, no porque era normal o natural y lógico de sentarse en la primera fila para poder ministrar, sino porque querían la alabanza de los hombres. Mis hermanos, en todo este tiempo en el Señor me he encontrado de todo a nivel de ancianos, pastores y demás. Pero entre aquellos que me he encontrado que son siervos humildes de verdad, sacrificados por el servicio, por su labor que Dios los ha puesto, todos coincidían en algo. ¿Y saben qué era? El deseo de desaparecer. Todos los siervos que de verdad he conocido, que tienen un corazón de pastor, me he encontrado que tienen algo en común, que todos desearían no estar en el lugar que ostentan. Ninguno anhelaba ese primer lugar. Todos querían pasar inadvertidos y solo ministraban, solo estaban los primeros porque Dios se lo había demandado. Ustedes me conocen, saben que yo se lo he dicho en muchas ocasiones. Me gustaría más estar en la última fila escuchando el sermón y aprendiendo que estar aquí predicando. Porque es un sentimiento que no se hace forzado, que sale natural. Ninguno en su sano juicio. Y si no fuera por imposición divina, desearía esto. Pero damos gracias a Dios por el gran privilegio de poder predicar su palabra, de ser hallado digno en Cristo, no digno en la dignidad del hombre, de poder pastorear a su rey. Pero si fuera por elección propia, que venga otro a pastorear, que yo me siento. Porque es el síntoma natural de aquellos que quieren servir al Señor, no estar en el centro, sino desaparecido en una esquina. Y es más, aunque estén en el centro, que su mensaje sea tan bíblico que desaparezca el que lo habla y aparezca Jesucristo. Amén. Amén. Tengo que decir que en ocasiones esta conducta la graba la Iglesia. Esta conducta
conducta de los pastores que están desviados de la verdad y tienen ego y quieren protagonismo, lo agrava la conducta desmedida de la congregación, que en muchas ocasiones entrona y endiosa a los ministros porque saben predicar muy bien. Y queremos ministros que, no es que sepan predicar bien, ministros que prediquen la palabra del Señor. Amén. Y que se hagan entendibles. Eso es lo que queremos. Pero en ocasiones hemos visto a predicadores que se les han tratado como si fueran estrellas de cine. No pastores, no acercarse a él con humildad, enséñame, sino dame un autógrafo. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 3, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en mi lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Haciendo distinción en cuanto a la apariencia. Pero un hombre de Dios no se define por lo bien que predica. Amén. Un hombre de Dios se define por cómo guarda los mandamientos y vive en santidad. Amén. Obviamente, después como predica, que ves cómo el Señor lo toma y tiene los dones necesarios para poder hacerlo. Pero un hombre de Dios, podemos predicar muy bien aquí y vivir como lo peor allá afuera. Por eso esta conducta de la congregación desmedida hace que el ego del hombre crezca y en vez de pararlo, lo incentivamos a que siga ensanchando su pecho. Respetemos y honremos a nuestros pastores, como dice la Escritura, Amén. pero como siervos del Señor, no como Amén. estrellas de cine. Amén. Y los primeros asientos en la cena, lo mismo que hemos visto hace un momento, lo vemos ahora en el momento de compartir el pan con el hermano o en cualquier acontecimiento especial al cual los invitarán, siempre quieren el mejor lugar. Como es natural, en una boda, por ejemplo, ¿quién se sienta en la mesa principal? Los novios, los padrinos, los familiares más allegados, pues ellos quieren estar en esa mesa. No, yo tengo que estar en esa mesa, soy un siervo del Señor, tengo que estar en los primeros lugares, porque anhelan el protagonismo, anhelan, tienen hambre y sed de adulación. Pero si hay algo que resalta de su conducta, que es repulsivo, mis hermanos, es lo que viene a continuación. Dice que devoran la casa de las viudas. Devoran las casas de las viudas. Permítame un poco de contexto para ver la gravedad de estas acciones. Una viuda, en la época que sea, es una mujer que es digna de toda compasión, ya que aquel que eligió como esposo, aquel que tiene que ser su compañero para toda la vida, ya no está a su lado. Por tanto, en cualquier época, en cualquier circunstancia, región y país y contexto, es siempre una tragedia y dignas de compasión y atención. No obstante, en la actualidad, cuando una mujer enviuda, aunque el dolor por la pérdida y el vacío que provoca la ausencia del marido en el hogar es exactamente el mismo, a nivel de provisión, de sustento de vida, para nada tiene que asemejarse a la época que estamos relatando del primer siglo. Hoy una mujer tiene los mismos derechos y oportunidades que un hombre, a todos los niveles, incluso en el ámbito laboral, como no. La sociedad en la que vivimos acepta, es más, promueve que una mujer esté sola y se valga por sí sola. Por tanto, no tiene esos problemas. Pero en aquella época, quedarse viuda era más o menos lo mismo que morirse. El esposo era el encargado de toda provisión en el hogar, de darle el lugar, el nombre y apellido a la familia, el que daba acceso a todo lo necesario para vivir. Por tanto, cuando una mujer enviudaba, se quedaba desprovista de todo lo necesario para tener una vida digna. Es por eso que Dios, en su eterna sabiduría, proveyó para aquella mujer que enviudara el sustento necesario y así lo establecía en las Escrituras. Amén. Me siguen, ¿verdad? Amén. Lo trágico que era enviudar, pero ahora como Dios provee para esas mujeres. Como leyes específicas, como por ejemplo la ley que estábamos hablando el otro día que tocaba del levirato, la cual les procuraba descendencia si es que el marido que murió no le dejó hijos, porque los hijos cuando crecían se ocupaban de su madre que estaba viuda. O leyes generales que las protegían. En Éxodo capítulo 22
versos 22 y 23 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Una orden directa. Dios plantó por medio de su espíritu y su ley y su evangelio todo lo necesario para las necesidades que tienen que tener estas viudas que no tienen provisión. Santiago capítulo 1, verso 27 dice: la religión pura y sin mácula, miren lo que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Equipara la santidad con el ir a visitar a una viuda. La religión pura, sin mancha, sin mácula, es mantenerte santo y ir a visitar al huérfano y a la viuda. Amén. Esto es lo que dice Santiago. En el ministerio del apóstol Pablo, cuando va a predicar, después de ver a Cristo glorificado y ser instruido por él, con un ministerio impresionante, desde Jerusalén, aceptan su labor, pero dice: acuérdate de los pobres, de los necesitados, en los cuales están incluidos las viudas. Y dice: es algo que con diligencia he procurado hacer. Es más, Pablo en sus cartas da directrices de esos listados, de estas viudas que tienen que ser sustentadas por la iglesia de continuo. Por tanto, Dios proveyó para aquellas necesidades que entendía que iban a estar en aquella época. Sin embargo, ahora que estamos en contexto, estos hombres sin corazón devoraban sus casas aprovechándose de su terrible situación. Nuestro Señor Jesús no pudo expresar mejor definición: devorar, ya que como lobos que eran, consumían, arrasaban con todo aquello que tenían al alcance de sus garras. Estos llegaban con apariencia de piedad, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, y aprovechándose del dolor, acudían a ellas para darles un falso consuelo y un falso refugio, solo para sustraer el poco dinero o los pocos bienes que tenían. ¡Qué barbaridad! Lobos, mis hermanos. Esto para mis hermanos no es algo que ocurrió solo en aquellos tiempos. Para nada. Es algo que ocurre hoy también en la actualidad. Fíjense solo en las iglesias de la prosperidad y del reino y de sus líderes. De cómo engañan a la grey. De cómo se aprovechan de la falta de conocimiento de los débiles. Cómo se aprovechan del enfermo. Cómo se aprovechan del que sufre. Cómo se aprovechan del huérfano y de la viuda, diciéndole que si dan a la ofrenda todo lo necesario, recibirán su milagro. ¡Lobos! Que devoran las casas de las viudas en la actualidad. Que el Señor les dé luz a aquellos hombres y mujeres verdaderos que están en esas iglesias, para que salgan corriendo de esos lugares. Amén. Y por pretexto hacen largas oraciones. Terminamos. Jesús nos dice que por pretexto es que hacían estas oraciones. La palabra que encontramos para pretexto, en griego prófasis, viene a significar mostrarse hacia afuera. O lo que es lo mismo, aparentar y encubrir. O sea, para mostrarse en lo exterior, para encubrir y aparentar, de ahí la palabra hipócrita, que tiene que ver con un disfraz, con una careta, ¿vale? Hipocresía. Esto es lo que hacían esto. Por pretextos hacían estas oraciones. Y es precisamente lo que ellos hacían y para lo que usaban la oración. No sé si se percatan de esta gravedad. Noten esto. Un medio valiosísimo, el cual Dios da para conectarse con Él, para clamar por misericordia, para pedir su favor, para orar hacia el cielo. Esto es brutal. Ellos lo utilizan para la apariencia. Ya no solo es un tefilín o una filacteria, una vestimenta, sino un recurso sagrado. Oraban para aparentar. Sus palabras dirigidas a Dios, mentira, eran para aparentar. Estas oraciones que se refiere Jesús, a mi modo de ver,
Las oraciones las hacían también en las casas de las viudas para disfrazarse y para que vieran la preocupación y dedicación que les tenían. Por pretexto hacían oraciones en las casas de las viudas también. Se tiraban 3 horas orando, largas oraciones, aparentando, mostrándose por fuera, creyendo que tenían mucha piedad, ya que se tiraban mucho rato hablando con Dios en favor de ellas. Lobos sin piedad. Pero también se refiere a las oraciones que hacían de continuo en cualquier lugar que tuvieran oportunidad. Oraciones populosas que no van dirigidas a Dios sino a la audiencia. Oraciones que no hablas con Dios. Hablas en apariencia hacia Dios, pero para la gente. Para que genere un efecto favorable no de tú hacia Dios, sino de la gente hacia ti. La oración utilizada para beneficio propio. Oraciones usadas para hablar no con Dios, sino con el pueblo. Es imposible que esta parábola que Jesús que está escrita en los evangelios no venga a nuestra memoria. En estos momentos, en Lucas 18, se acuerdan, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, otra vez, oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo no sé si había algún piadoso por ahí escuchando, pero si hubiera algún piadoso por ahí escuchando, creo que lo saca del lugar. Doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni a uno como este publicano de aquí al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oraciones populosas. Mis hermanos, todos conocemos este tipo de conducta, el cual en la actualidad se conoce como, se le llama religiosidad, en un sentido despectivo. Pero la religiosidad, como hemos podido ver, no se hace porque sí, no se practica porque sí. No es una reacción de la carne sin más. Estos hombres no es que tenían un mal día e impulsados por su carne actuaban fuera de la voluntad de Dios, sino que está la prevaricación, no solo, sino la premeditación y alevosía en sus intenciones. O sea, lo pienso antes e intento hacerlo con alevosía y nocturnidad. No querían ni siquiera que fueran descubiertos. Una conducta meditada y cuidadosamente pensada al detalle, ya que tiene unos propósitos, se tenía unos propósitos muy concretos, que todos tenían que ver con el beneficio personal. Aceptación, apariencia, conveniencia, poder, lugar, prestigio, riquezas, etc. Pero aunque este tipo de conducta les beneficiara en esta etapa de sus vidas, ya que dice la Escritura que ya tienen su recompensa, lo dice, estos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? ¿Lo saben? La adulación de la gente, el favor de los... es una recompensa. Ellos allí gozaban de buena reputación. Mis hermanos, que no significa que estos que se comportaran aquí llegara un momento en sus vidas que les cambiara las tornas. Muchos de ellos vivieron toda la vida así y murieron llenos de aplausos y de una vida plena de adulación y con el ego por las nubes. Porque tienen su recompensa aquí, pero nada les servirá para recibir una recompensa allí. Porque aunque vistan, aunque canten, aunque oren, aunque prediquen y aunque enseñen, Dios pesará las intenciones de sus corazones, las cuales los llevará no al cielo, sino a la condenación eterna. Es por eso que el relato concluye con estas palabras: estos recibirán mayor condenación. Por eso espero que en esta tarde, en este breve relato de las Escrituras, aprendamos a poner oído a lo que tiene que ver con la sana doctrina.
Esto no significa escuchar a cualquiera. Esto significa que dentro de donde puedes escuchar, porque hay gente que utiliza este texto, aquí entre paréntesis no iba a decir esto, pero lo digo ahora, hay gente que utiliza este texto para pensar y justificar de que pueden poner su oído a donde sea. También utilizan retener lo bueno, desechar lo malo, diciendo que pueden escuchar lo que sea. No, eso no es cierto. Uno no tiene la capacidad ni el permiso de Dios para poner el oído donde le apetezca, porque lo más seguro es que se contamine en vez de que se beneficie. Esto tiene que ver con que, noten, de la cátedra de Moisés predicaban Biblia. Dentro de aquellos que predican Escritura, pon tu oído, haz lo que ellos dicen que va en consonancia a lo escrito, pasando por las Escrituras como los de Berea, comprobando lo que se dice, y no hagas lo que ellos hacen. Que hayamos aprendido a poner oído adecuado, a examinar todo lo que se predica, a poner nuestros ojos en la vida de aquellos que nos ministran y no solo en sus enseñanzas para tomar ejemplo de lo que viven, y nunca comportarnos de esta manera populosa, sino ser personas íntegras, humilladas delante del Señor, viviendo en humildad y sencillez y santidad. Amén. Las Escrituras y cada porción de las Escrituras nos enseñan enseñanzas, valga la redundancia, valiosísimas para nuestro diario vivir. Por tanto, aprendamos todas estas lecciones. Y no tengan duda que nosotros desde este lugar señalaremos aquello que no se puede ver ni tocar. Cuando venga el momento y sea necesario, como ya lo hemos hecho, señalaremos aquello que no se puede ver ni tocar, porque es nuestra responsabilidad, nuestra enseñarlo y la de ustedes de apartarse. Amén. Amén. Inclinen su cabeza, vamos.